ya que estamos en esto. Ya iniciamos el instituto ministerial aquí en Fuentes. Y no sé si tengan por ahí unas fotografías o algo de lo que sucedió la semana pasada. Y vamos para que realmente creemos, y creo que los 50, más o menos 50 alumnos que ya tenemos, tienen la convicción que realmente este es un llamado para sus vidas. Y yo te invito que pudieras considerarlo todavía el día de hoy. Puedes inscribirte en la modalidad de entre semana, martes o miércoles, o el día sábado. Hoy Dios te da la última oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor, una vez más. Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Sabemos, Señor, y estamos convencidos que en este tiempo, Señor, al cual tú nos has llamado, tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, iglesia, el Señor te invita a que abras tu corazón, tu mente, y que dejes toda preocupación, todo pensamiento que no esté acorde a lo que Dios quiere hacer en esta mañana en nuestras vidas. Iglesia Fuentes, hoy Dios nos habla, que nos está pidiendo: hijo mío, abre tu corazón, dame tu corazón, porque hoy quiero depositar en ti una semilla, una palabra que pueda transformar tu vida, que pueda elevar tu fe. Padre, aquí estamos para recibir esa palabra, Señor, y nos presentamos a ti, Señor, con un corazón manso y humilde, reconociendo nuestra gran necesidad que tenemos de ti, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y esta iglesia dice: puedes tomar tu lugar, y que esta oración sea realidad en tu vida, mi hermano, de que puedas abrir tu corazón en esta tarde para Dios. Muchas veces venimos a congregarnos, pero tenemos que preguntarnos cuántas veces hemos salido realmente con una palabra que no solamente que nos emocionó y que a lo mejor nos gustó mucho, sino que realmente provocó en mi corazón deseo de poder hacer un cambio en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si venimos y escuchamos, nos estamos llenando de pura información del que está predicando, del que está enseñando. Pero si esa información no la guardas en tu vida y tomas la decisión de decir: esa palabra es para mí. ¿Cuántos dicen: hoy he venido a recibir la palabra que Dios tiene para mí? Una vez más, ¿cuántos han venido a recibir la palabra que Dios tiene para tu vida? Y no digas: no, esta no es para. Toda la palabra que vas a recibir es para ti. No es para el que está a un lado. No te agaches y digas: esto va para el que está atrás. No, es para cada uno de nosotros. ¿Cómo se llama el título? Tus gigantes están. No van a ser derrotados, ya están derrotados. Y hay gigantes en los cuales estamos batallando todos los días. Gigantes que nos hacen que nos paremos y nos atemorizan, nos dan miedo. Gigantes que no hemos podido vencer porque no hemos entendido a la luz de la palabra que ya están vencidos. Pero todavía muchos cristianos están lidiando con estar peleando con gigantes que ya están vencidos. Solamente que hay que creerlo. Y nos desgastamos y seguimos peleando con el gigante del miedo, con el gigante del desánimo, con el gigante de fracaso tras fracaso, con el gigante del fracaso tras fracaso en la familia, en el matrimonio, con el gigante de la ira, con el gigante del chisme, con el gigante de la murmuración, con el gigante de la falta de perdón, con el gigante de la falta de amor. Son gigantes en nuestras vidas que no nos dejan avanzar. Y el cristiano muchas veces ante el gigante, pues es obvio, ves un gigante, te detienes. Todos esos síntomas que te provocan los gigantes que te estoy mencionando, y hay muchos más, nos hacen que nos paremos, que nos detengamos y no avanzamos en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros y nuestras familias. Por eso yo quiero y Dios quiere que tú y yo nos llevemos este concepto, que los gigantes ya están derrotados. Y tú en este momento el Espíritu Santo te va a recordar cuáles son tus gigantes. Pero qué importante reconocer ante Dios las batallas que estamos teniendo. Porque muchas veces nos negamos a reconocer algo que está alterando nuestra vida.
Y siempre decimos, yo tengo el control, yo sé cuándo lo voy a dejar, yo sé cuándo voy a separar esta situación. Y es expresar una autosuficiencia, como diciéndole a Dios, yo no te necesito. Yo tengo el control de mi vida, yo tengo el control de mis gigantes. Y la realidad que no, esos gigantes están destruyéndote y nos están destruyendo día a día. Vamos ahí, ve abriendo tu Biblia en 1 Samuel capítulo 17. Y vamos a ver que las batallas que tenemos todos los días y las batallas del Antiguo Testamento estaban en medio, siempre se daban en medio del desierto, en medio de los valles. Ahí en los valles, ahí donde no hay nada, en la soledad, en los desiertos, donde no hay agua, donde no hay vida, que muchas veces espiritualmente caemos, muchas veces en algún desierto, ahí precisamente es donde el Señor quiere que libremos y entendamos la batalla que tenemos. Porque ¿cuántos saben que los cristianos dicen que estamos en una guerra? Pero hoy quiero decirte al final que la guerra ya se terminó, iglesia, para nosotros. Pero lo vamos a ir viendo a través de lo que vamos a estar viendo. Pero las batallas, las guerras se presentan en los valles. Cuando estamos en un valle significa un tiempo de problemas, de incertidumbres. Un desierto, lo mismo. Y ahí tenemos que enfrentar los valles. Pero el cristiano que no tiene una convicción de quién es en Cristo Jesús ni lo que es Dios, inmediatamente cuando viene el gigante ahí en el medio del desierto de nuestras situaciones, muchas veces se queda paralizado y ya no quiere avanzar, o retrocede o ahí se queda, y entonces lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas ahí se detiene por mucho tiempo, y el tiempo lo vamos a decidir tú y yo, porque Dios quiere avanzar, quiere llevarnos a algo más cada día. Pero ahí nos detenemos. Hay cristianos paralizados por sus gigantes. Hay cristianos que están detenidos porque ya no quieren servirle a Dios, ya no quieren, lo que decía mi hermano, no quieren levantar sus manos en adoración, porque ese gigante nos impide poder entender lo que Dios es para nuestras vidas, y entender en fe que Dios está aquí en este lugar cada vez que nos reunimos, y que todo lo hacemos para Él y por Él. Pero ese gigante, el que tengas tú en tu vida, no te impide, te atemoriza, te avergüenza para poder hacer lo que Dios quiere que hagas. Ahí en el valle, en tu problema que estás ahorita, hay gigantes que no te dejan avanzar. Pero ahí el Señor hoy nos quiere hablar en medio de esos valles. ¿Cuántos saben que nuestro Dios, dice una escritura, que nuestro Dios es Dios de los montes? O sea, nuestro Dios es Dios de los montes. Cuando estamos bien, cuando estamos bendecidos, ahí está Dios, nuestro Dios que nos bendice. Pero cuando estamos abajo, decaídos en el valle, también gracias a Él que tenemos un Dios de los valles. Tenemos un Dios de desiertos, que a sus hijos no los deja que se queden ahí en el desierto ni en los valles. Y vamos a ver a la luz de la escritura que Dios nos da la victoria ahí en los valles, en los desiertos. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Samuel 17, del versículo 1 en adelante: los filisteos juntaron sus ejércitos. ¿Para la qué? Para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Vean este versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y este gigante de repente aparece. ¿Y cuántas veces nosotros estamos tranquilos, bien, y de repente se te aparece el gigante? Los gigantes son los problemas son las situaciones adversas que no las podemos medir ni controlar, iglesia.
Muchos aquí quizás saliendo se van a encontrar con un gigante en casa, gigante en el trabajo, gigante en la salud, gigante en la familia, y no lo puedes controlar porque el gigante surge de repente. Este Goliat, este gigante, dice en el versículo 4 que salió entonces, o sea, salió de repente. Versículo 5. Y traía este gigante un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta y su lanza eran como de rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles. Y así se para el enemigo y se para de repente delante de la iglesia Fuentes, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoger de entre vosotros un hombre que venga contra mí, retando ese gigante. Nuestros gigantes nos retan, iglesia. Nos retan y nos dicen: vas a ver que no vas a poder. Vas a ver que no vas a sanar. Vas a ver que te vas a divorciar. Vas a ver que vas a perder a tus hijos. Eso te reta el diablo, te reta el gigante siempre, en todo momento. Y el versículo 9 dice: y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Un reto ahí, diciéndote el gigante, el diablo: si yo te venzo, tú me vas a servir. Y te voy a decir una cosa: en algunos cristianos el diablo está logrando sus estrategias. Y ya no le están sirviendo a Dios, le están sirviendo al mundo. Demas, un siervo de que nos habla del Nuevo Testamento, dice que estaba con Pablo y le servía y estaba con él. Pero en otros versículos dice que Demas se apartó de ellos porque se fue al mundo. Ahí está latente cuando nosotros no entendemos que esos gigantes quieren destruir el futuro que Dios tiene para nosotros, porque nos paralizamos y no entendemos a la luz de la Escritura, reitero, nuestra identidad de quién somos ahora en Cristo Jesús. Y la iglesia no quiere una iglesia que esté vencida, iglesia. Quiere una iglesia valiente, que tenga victoria en todo momento. Estoy en el versículo 9, 10. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado el campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y así se levanta el diablo y los gigantes. ¿Dónde están esos cristianos? Denme un cristiano que se levante y pelee conmigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues muchos en el Netflix, muchos en las telenovelas, muchos en las cosas del mundo, entreteniéndose mucho en todas esas cosas. Y el gigante de tu vida y de mi vida te están diciendo en esta tarde: ¿dónde está el cristiano que se pueda enfrentar contra mí? Yo esperé que se levantara y dijeran: aquí está uno. El gigante te vuelve a decir: ¿dónde está el cristiano que se enfrente contra mí? Y hay más: ¿dónde está el cristiano que se enfrente contra sus gigantes? Así debemos reaccionar a este Goliat que se levanta de repente. Versículo 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y ahí estaba Saúl, un hombre grandote, con un ejército. Y Saúl, grandote, no estaba igual que Goliat, pero creo que era el más grande de su ejército. Pero estaba atrás, con miedo, con pavor. Y ese Saúl representa muchas veces a nosotros como padres, que muchas veces deberemos tener la calidad de pelear por nuestra familia y estamos atrás. Ve tu hijo a la iglesia, ve tu esposa a la iglesia, aventamos a la familia que vengan a la iglesia. Pero yo como hombre, déjame, porque hoy es el partido de la América. Déjame, porque hoy es mi serie favorita. Ve tú, ve tú. Y perdóname, varón, pero yo te lo digo por mí mismo. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad
de poder estar al frente de la batalla. Hombres, ¿cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos que estar al frente de la batalla. Más fuerte, varones. ¿Cuántos hombres entienden que debemos estar al frente de la familia? Muy pocos. Si dijera a las mujeres, te aseguro que hacen un ruidazo ahorita. ¿Cuántas mujeres están al frente de su familia? A ver, varones, otra vez. ¿Cuántos varones debemos estar al frente de la familia? Ya se escuchó mejor. 1 a 1. David, fíjense, confió. Algo importante, David confió que el Señor pelearía por él. ¿Por qué cuando Saúl le pregunta, ¿y tú quién eres? Y entonces David le dice lo siguiente, en 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37. Y añadió David, Jehová me ha librado, le dijo a estos filisteos. Jehová me ha librado, y le dijo a Saúl también, de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará, vean la convicción, de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ve la convicción de David. Él sabía que se iba a enfrentar a este gigante, pero sabía que el Señor ya le había dado victorias anteriormente. ¿Cuántos aquí han recibido victorias de Dios anteriormente? Pues el Señor nos las va a volver a dar en cada momento, iglesia. Es un Dios que nos da la victoria en todo momento, hoy y mañana y pasado. Y tú y yo tenemos que decirle a este gigante, sabes que yo vengo contra ti porque tengo un Dios que ha dado evidencia en mi vida y me ha dado la victoria anteriormente, y hoy me la va a dar contra ti también otra vez. Esa es la convicción que la cual nos tenemos que enfrentar a esos gigantes que están en nuestras vidas. Pero había algo. David rechazó las armas que le estaban ofreciendo. David llegó bien equipado. Ni por dónde se le podía meter una espada o algo. Bien equipado. Y cuando le quisieron poner ese armamento a David, dijo David, no, yo rechazo este armamento. 1 Samuel 17, 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó así aquellas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia, las armas naturales no nos sirven. Las armas naturales no nos sirven. Oye, pero yo tengo un puesto ahí en alguno de los colores que tenemos ahí en la Cámara de Diputados. Oye, pero yo tengo influencias. Oye, pero yo soy esto, pero yo soy lo otro. Yo conozco esto, el otro. Eso no sirve. Yo tengo mi religión. Eso no sirve. Yo vengo a la iglesia. Eso no sirve. Las armas naturales no sirven. El diablo se burla de nosotros. Segunda de Corintios 10:4. Entonces, ¿cuáles son? Segunda de Corintios 10:4 dice: las armas de nuestra milicia. La milicia es en torno a un ejército cuando va a pelear. Y tú y yo estamos todos los días peleando contra algo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia no son en nuestros 5 sentidos. Ahí carnales nos está hablando de que muchas veces queremos nosotros enfrentar las cosas de una manera natural. Y al enemigo es una lucha que tenemos espiritualmente. Por eso las armas de nosotros no son carnales, sino poderosas en Dios. Las estamos usando. Y precisamente una de esas armas, lo que decía mi hermano que estaba dando los anuncios, un arma poderosa, un arma letal para el diablo es la alabanza. Pero cuando vienes con esa convicción que en medio de la alabanza Dios nos empieza a dar la victoria, iglesia. Dios pelea nuestras batallas en medio de la alabanza.
Pero cuando te presentas en medio de la alabanza, abres tus labios y aunque no te sepas las frases, o sea, de las canciones, a las alabanzas, tú te presentas como con un cántico nuevo para Dios. El instrumento de alabanza que Dios quiere eres tú y yo, tu garganta, tu voz. Pero no sé cantar, pero exáltalo, glorifícalo ahí en tu lugar, levanta tus manos y dile: Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, tú eres todopoderoso. Señor, tú eres excelso. Señor, tú eres soberano. Señor, tú creaste los cielos y la tierra. ¿Quién como tú, Señor? O sea, no necesitamos, sí lo necesitamos, pero tú y yo somos el instrumento, la garganta que Dios quiere escuchar. Que glorifique y alabe el nombre del Señor. Cuando empiezas a hacer eso, empieza Dios a darte victoria. Empiezas a tener una visión de todas las situaciones que estás pasando. Te aseguro que ahí Dios te va a dar la respuesta y te va a empezar a dar victoria contra tus enemigos. Pero si llegamos apáticos, miren, desde allá, cuando estoy allá, yo no se ve nada. Pero desde aquí, híjole, veo tantas cosas. Veo dormidos, veo bostezando, veo, mejor ya no les digo qué más veo. Es que no lo podemos evitar, pues es que estamos aquí, vemos muchas cosas. ¿Creen que puedan tocar el corazón de Dios de esa manera? Con apatías, con desgano. Por eso cuando salimos y el que estuvo así en ese estado, de repente ya están dando las ofrendas, ya nos vamos, y yo creo que le toca a la esposa: ya nos vamos, ya acabó el servicio. No pasa nada, mis hermanos, no sucede nada. Tus gigantes te están aplastando, tus gigantes te están deteniendo. Y a eso no nos ha llamado Dios, iglesia. Salmos 34, versículo 1 al 3. En la versión Nueva Traducción Viviente. Salmos 34, del 1 al 3. Alabaré al Señor en todo tiempo. ¿En cuándo? En todo tiempo. A cada momento voy a pronunciar sus alabanzas. Solo en el Señor, solo en Él me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Y cuando estamos en ese momento, agrégale otro elemento poderoso que es la oración. Dice: y oré al Señor, alabando al Señor, y de repente empiezas a orar y Él me respondió y me libró de mis temores. O sea que Él te puede librar de tus temores en este momento, cuando llegamos y lo exaltamos y lo loamos y oramos, y Él se manifiesta y nos libra de nuestros temores. Pero también el versículo 6 dice: y en mi desesperación, ahí mismo dice, oré. Llegas aquí desesperado, pero llegas y te metes a la oración, te metes a la alabanza y empiezas a orar al Señor. Dice: y en mi desesperación vine a la iglesia Fuentes y me entregué, levanté mis manos al Señor. Estoy parafraseando, y oré, y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Guau, ¿cuánto dicen amén por eso? ¿Ves que hay poder en la alabanza? En los tiempos de alabanza hay poder. Pero llega con esa condición, mi hermano, con ese anhelo. Otra arma letal que también tenemos que entender para que estos gigantes sean derrotados es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Y el Salmo 149, versículo 6 dice lo siguiente. Salmo 146, versículo 6. Exalten a Dios con sus gargantas. Y estamos exaltando a Dios con nuestras gargantas, ¿sí o no? Cantándole, alabándole. Y espada de dos filos en sus manos. ¿Cuántos traen sus espadas? A ver, levanten esas espadas. Levanten esas espadas. La palabra de Dios, mi hermana levantó sus manos. Es que sus espadas son, no es cierto. La Biblia es nuestra espada. La palabra de Dios es nuestra espada. Cuando David se enfrentó a Goliat y con una honda, con una sola piedra, lo tumbó y lo mató,
dice que agarró la espada del mismo Goliat porque él no sabía usar esa espada. Y hay cristianos que no sabemos usar la espada, pero David sí la sabía usar, la tomó y le cortó la cabeza al gigante. Usa esa espada que tienes en tus manos, mi hermano, mi hermana, para cortarle la cabeza a tus gigantes. Córtale la cabeza a esos gigantes que tienes en tu vida. Porque ¿por qué? Porque dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es viva. O sea que cuando yo tengo mi espada y le declaro al gigante una palabra, esa palabra tiene que tener un efecto de transformación. Es viva y eficaz. O sea que no falla. Fallan nuestros argumentos, pero no puede fallar el poder de Dios a través de su palabra en contra de los gigantes que tenemos. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. O sea, tú y yo tenemos una Biblia que no es un libro común. Es la palabra de Dios, es la boca de Dios. Por eso dice el salmista: exalten a Dios con sus gargantas, pero a la vez tengan sus espadas en sus manos, esa espada de dos filos que corta. Y ¿sabes si algo le tiene temor el diablo? Es cuando un cristiano declara la palabra. Jesús, cuando fue llevado al desierto, Lucas 4 lo pueden ver, o Mateo 4, que fue llevado al desierto. Así como muchas veces estamos en los desiertos, Satanás le puso tentaciones a Jesús. Y Jesús no le dijo: mira, Satanás, tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿que no te has dado cuenta que yo soy Dios? No dijo eso. Simplemente Jesús alejó al diablo por un momento, dice, porque cada tentación que el diablo le ponía, Jesús le respondía con una palabra de Dios. Cada tentación, cada argumento, cada mentira que te diga el diablo, iglesia, tú respóndele con una palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios debe estar aquí en tu corazón. Aquí en tu corazón. Y algo que hemos enseñado en algunas materias del instituto es que la palabra de Dios es una semilla que Dios siembra en nuestro corazón. Y esa semilla tarde o temprano va a tener fruto. Y nosotros necesitamos llenarnos de muchas semillas, de muchas semillas, de muchas semillas, de mucha palabra, para que cuando venga el gigante, se levante de repente el gigante, tú y yo tengamos un argumento poderoso que es la palabra de Dios. Se levanta una enfermedad y te dice el diablo: yo te voy a matar con esta enfermedad. Y tú y yo tenemos semillas de sanidad y le dices: estás equivocado, Satanás, porque por las llagas de Jesús, por las llagas de Cristo, yo soy sano. Y el diablo se tiene que callar y huir de tu cuerpo. Porque Dios viene a matarnos y a destruirnos, pero el Señor ha venido a darnos vida en abundancia. O sea, que declararle la palabra al diablo. A eso le tiene temor el diablo y se aleja de nosotros, porque dice: yo no puedo mover en la vida de este cristiano, de este hijo de Dios, porque cada vez que le pongo un tropiezo, cada vez que lo llevo al desierto, siempre está bien armado. Siempre tiene una palabra que sale de su boca, y eso es lo que detesta el diablo y se aleja de tu vida. Pero si no tienes semillas, si no tienes palabra en tu corazón, ¿cómo estás enfrentando los gigantes? ¿Cómo estamos enfrentando los gigantes? O serás como ese rey, o seremos como ese rey cuando se levantaron contra él y le dijeron: rey, vienen este pueblo contra ti, y vienen y dicen que van a entrar a tu casa, se van a llevar lo más precioso que tienes. ¿Y cuál era? La familia. Y todavía el rey le dice: pues pásele, mi señor, pase por mi familia. Cada vez que nosotros respondemos: pues ya ni modo, pues ya no puedo más, pues ya esto, pues ya lo otro, es que estamos vacíos de la semilla de Dios, de la palabra de Dios. Lo único que tengo es pelear con mis armas naturales, con mis 5 sentidos, con lo que soy, con lo que tiento, con lo que veo. Mi mejor arma es mi abogado,
Mi mejor arma es mi psicólogo. Mi mejor arma es mi dinero, son mis bienes, son mis títulos, son mis nombramientos. Esas son mis mejores armas. Pero esas armas naturales no sirven. Las armas, te repito, las que tienen miedo los gigantes, es declararles el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te ha dicho el diablo, hermano, hermana? ¿Cuántas veces te he dicho tantas mentiras? ¿Cuántas veces te ha atemorizado? ¿Cuántas veces te dice no ames, no perdones, no esto? No perdones a tu padre, no perdones a tu hijo, no perdones a tus primos, no perdones a tus compañeros porque te ofendieron lo que hayan hecho en tu vida. ¿Cuántas veces te ha dicho el diablo eso? Pero alguien que tiene la semilla de Dios, la palabra de Dios en su corazón, siempre va a ser, ¿qué diríamos? 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Eso es lo que tenemos que responder. Orar la palabra, declarar la palabra en todo momento. Cuando te dicen, tú eres un derrotado, un fracasado, todo se acabó en tu vida. ¿Cuántos han sentido esas voces de repente? Y ahí hay temor y nos quedamos, ¿será cierto? Sí, es cierto, porque tiene años que no avanzo, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Esos pensamientos déjaselos a aquellos que profesan una religión, pero esos pensamientos no son para los hijos de Dios, iglesia. Los hijos de Dios tienen que responder como 1 Corintios 15:17, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria en todo momento por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo no debe de ser fracasada, sino debe de estar, sí, peleando en todo momento, pero entendamos que el gigante ya ha sido derrotado. El gigante ya ha sido derrotado. Hoy tienes que levantarte de este lugar y no debes estar pensando ya de ese gigante. Si tú te sales con el pensamiento que todavía no puedes, entonces estamos demeritando el poder de la sangre de Cristo. Estamos desmeritando el nombre de Jesucristo. Estamos desmeritando lo que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia de nosotros con otras religiones. Si no, nos compararíamos con todos. Tú y yo tenemos que entender que tenemos un Cristo vivo que murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios para darnos la victoria en todo momento, porque Él intercede por ti y por mí en todo momento, las 24 horas del día. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Porque si no glorificamos la obra de Cristo como cristianos, como hijos, entonces el diablo se va a glorificar. Y tú y yo estamos aquí en la tierra mientras nos dé vida, es para glorificar el nombre de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz es poderoso y es vida. ¿Quién lo tiene que proclamar con nuestra vida diaria? Tú y yo. Tú y yo. Pero si no hemos entendido nuestra posición ahora, antes estábamos en el reino de las tinieblas, en el reino de lo natural. Allí estábamos, pisamos y estamos en el reino natural toda vez porque vemos, tocamos y las adversidades son reales. Pero dice el Señor, ya no vivas por vista, sino vive por fe. Y dice la palabra en Colosenses 1:9, que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo. Iglesia, tú y yo estamos en el reino de Dios ahora. Ya no estamos en el reino natural. Un gran problema de la iglesia es que sigue pensando que estamos en el reino natural. Por eso todo lo que vemos naturalmente tiene un fin. Ya no hay poder más. Cuando dice el médico, ya no puedo hacer más por usted. Cuando dice el abogado, ya no puedo hacer más por usted. Cuando dicen las circunstancias naturales, ya no puedo hacer más por usted. Eso lo creen los que no tienen a Cristo, pero los que tenemos a Cristo entendemos que tenemos un Dios que para lo que nosotros es imposible, para nuestro Dios no lo es. Para nuestro Dios todo lo es posible. Y tú y yo estamos dentro del reino de Dios para recibir esas bendiciones y estar viviendo en esas bendiciones.
No nos podemos quedar, ya no podemos pensar como antes. Acompáñame, por favor, ahí a Primera de Samuel, capítulo 28. ¿Qué hacemos, iglesia, cuando tú y yo de repente se nos presenta un gigante? Dice Saúl que le dio miedo con todo su ejército. Quizá muchas veces nosotros, cuando llega un gigante de esa manera, también nos detiene. Pero fíjate, aquí voy a leerles una lectura donde nos muestra cuando el rey en ese momento llegaba al ejército contrario para querer invadirlos y derrotarlos, matarlos. Lo primero que hacía este rey es algo muy interesante. Vamos por favor a Primera de Samuel capítulo 30. Y del versículo 1 dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negev y a Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Versículo 2, y se habían llevado cautivas a sus mujeres, a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Y de repente viene David, dice que viene con los suyos a la ciudad y se da cuenta que la ciudad estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Varones, muchas veces David venía de la guerra, pero llega nuevamente ahí y se encuentra que el enemigo ya habían saqueado la ciudad y se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Y a veces, muchas veces, varones, padres que estamos aquí, estamos tan distraídos en tantas cosas que descuidamos a la familia. Y de repente te llega el hijo adolescente o joven y te dice, y lo ves empezando a tener actitudes medias raras, empieza a tener vocabulario medio raros y te empiezan a llamar de la escuela y te empiezan a llamar de la iglesia arriba los jóvenes o niños y empiezan los maestros en lo secular y en la iglesia, oye hermano, es que su hijo y es que esto y lo otro. Inmediatamente nosotros ponemos un escudo. Hermano, nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos y efectivamente quizás no se los enseñes, pero no estamos peleando por ellos en la casa, estamos dejando allá afuera que otros los enseñen. Nos distraemos, así como David llegamos y ya no está nuestra familia, ya no son los mismos, ya tienen una forma de pensar muy equivocada. ¿Por qué? Porque no estamos ahí, no estamos ahí. Pero vean, antes dice que empieza a haber temor. David dice que también tuvo temor. En el versículo 6, estamos en 1 Samuel 30, en el versículo 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Dios. Pero el versículo 8, y David consultó ¿a quién? Diciendo, perseguiré a estos merodeadores, estos gigantes, los pondré a alcanzar. Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y así fue. David recuperó todo. Pero aquí lo importante, iglesia, cuando se te presentan los gigantes, ¿a quién consultas? ¿A quién consultas? Fíjense, así debe de ser a Dios. Pero vamos a Isaías. Isaías capítulo 30. Y resulta que el pueblo, en lugar de hacer lo que comentaron ahorita, de consultar a Dios, Isaías 30, ya mero llego, tengan paciencia. Ay de los hijos, dice el versículo 1,
Isaías 30. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado. Y es que la iglesia está tan acomodada en estar confiando más en el hombre que en Dios. ¿Y qué dice la palabra? Maldito el hombre que ay de los hijos que se apartan de mí diciendo para tomar, que se apartan diciendo de Jehová para tomar consejo y no de mí, dice el Señor, para cobijarse con cubierta. Y vean el versículo 2, que se aparta para descender a Egipto. Egipto representa al mundo. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse la fuerza de Faraón, porque su esperanza es la sombra de Egipto. Pero vean el capítulo 31. Vamos a darle una vuelta a tu hoja y vea el 31. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. David no confía en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ay de los que descienden a Egipto a buscar consejo. Ay de los que descienden a estar buscando el consejo del hombre. Y no es malo buscar el consejo del hombre, siempre y cuando ese hombre o esa mujer tenga la sabiduría de Dios. Pero también puede ser un hábito constante, una constancia en la vida del cristiano. Porque muchas veces hay tanta pereza espiritual que para mí lo más fácil es poder venir a la iglesia y buscar algún líder. Hermano, ¿puede orar por mí? ¿No tiene una palabra para mí? Cuando dice el Señor, ay de los que van a buscar la ayuda de otro, lo que está diciendo Dios, que tu primer consejero, que tu primer ayudador es Dios mismo. Y que lo primero que tienes que hacer es doblar estas rodillas, orar a Dios y escudriñar tu palabra, porque papá Dios ya tiene la solución para tu vida. Y tal vez la confirmará en algún siervo de Dios, pero la confirmará. Pero Dios constantemente quiere sembrar semillas de fe y esperanza y de poder y de victoria a cada uno de nosotros. Pero es en la comunión que tenemos tú y yo con Él. Pero a veces nos parece más fácil buscar la ayuda de alguien. Y a veces es necesario, sí, pero repito, que no se haga una constante en tu vida. Dios te está diciendo que quiere tener comunión contigo y conmigo en todo momento y responder todas nuestras necesidades y preguntas que tenemos muchas veces. Pero fíjense, esa es la forma que tenemos nosotros que hacer, consultar a Dios. Josafat consultó a Dios y le dijo, ya preparaste tu ejército, ya vas a pelear contra ellos, espérate. Vino un ángel, un profeta, y le da una palabra. Dice el Señor, no levantes armas, solamente ve y adora al Señor. Y dice que cuando Josafat le dio orden de que el pueblo adorara a Dios y se postrara ante Dios, dice que todos los enemigos que estaban alrededor se empezaron a matar ellos mismos. ¿Cuántos saben que cuando tú y yo entramos aquí a alabar, a adorar a Dios, a escuchar la palabra, a hacerla nuestra, a creerle, los adversarios que estaban a tu alrededor ya están siendo destruidos en este momento por el Señor? Y tú tienes que salir con esa convicción. Tienes que salir con esa convicción que tú y yo estamos aquí adorando a Dios, y los planes del diablo que están por ahí esperándote afuera, ya el Señor los está estropeando para darle la victoria a su pueblo, a su iglesia. Esa es la convicción que tenemos que tener. Mira, ¿por qué puse ese título, que tus gigantes ya están derrotados? ¿Por qué, iglesia? Porque Dios hizo algo maravilloso. Porque de tal manera Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya nos dio la victoria a todos y a cada uno de los que ponen su fe en Jesucristo. La guerra ha terminado, porque Cristo en la cruz dijo, consumado es. Consumado es, dijo Jesús.
Consumado es, dice que Él, el acta de decretos que había contra nosotros, Cristo la tomó y avergonzó a los adversarios. El diablo está avergonzado. Es más, quiero darte algo más poderoso, fíjate. Deja darle vuelta a mi iPad aquí. Pero fíjate cómo cuando el diablo todo el momento está al acecho de nosotros, porque a pesar de que escuchamos predicaciones de fe, allí está el diablo siempre como león rugiente fastidiándonos. Siempre allí está este perverso diablo gigante trayendo mentiras a nuestras vidas, metiendo a nuestros corazones y pensamientos falsedades. Y allí está el león tratando de ver en qué momento nos equivocamos para devorarnos. Pero cuando ese león se pone al frente de ti, se levanta un león más grande y más poderoso, que es el león de la tribu de Judá. Y ¿sabes qué? Con un rugido de ese león de Cristo, ese gatito sale huyendo de la vida de los hijos de Dios. Y ese diablo, dice la palabra, que él ya tiene una condenación eterna en el lago de fuego. El diablo ya está vencido, iglesia. ¿Por qué le damos mucha poder y autoridad al diablo? Deja de nombrar al diablo, porque ya está destruido, está derrotado. Cristo lo venció en la cruz y tiene una casita por toda la eternidad que se llama infierno. Pero para los hijos de Dios estaremos en su presencia, gozándonos todavía en el cielo, en las bodas del Cordero, recibiendo coronas, recibiendo las bendiciones eternas de parte de Dios. Ese es tu destino y ese es mi destino, y el diablo tiene que callarse. Por eso hoy tenemos que celebrar la cena del Señor. Hoy tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Así que preparemos nuestros corazones para poder ser parte de este momento de la cena del Señor. Y voy pidiéndole a mis hermanos que vayan preparando los elementos. Quiero que por favor tomemos este momento como algo muy sagrado para Dios, mis hermanos. Pablo, precisamente en la iglesia de Corintios, dio una enseñanza a la iglesia porque estaban abusando de la cena del Señor. Y a veces se llega a la iglesia a participar de la cena, ni siquiera se nos avisa, precisamente porque en todo momento tenemos que estar preparados. Pero sí hay prohibiciones respecto a quienes no pueden hacerlo. Número 1, por ejemplo, a veces estamos con un niñito de 4 o 5 años y pues, hijo, mientras vamos a la tienda te doy este pancito y este juguito. No es para ellos, esto es sagrado para Dios. Es un momento sagrado. ¿Quién no puede participar? Alguien que no ha querido dejar ese gigante. Si ese gigante todavía ha sido estragos en tu vida, y a ese gigante lo has apapachado y no quieres renunciar a él, no quieres arrepentirte, abstengámonos de participar de la cena del Señor. Pero si tienes el deseo, si hoy tomas la decisión de decir, hoy yo decido dejar este gigante que está haciendo estragos en mi matrimonio, y ese gigante pueden ser pecados de toda índole. Pero si dices, no, déjame pensar si dejo a mi esposa o dejo a la otra, no tomes la cena del Señor. Porque Pablo dice que los que la toman indignamente, hay un problema después ahí. Es un momento para glorificar el nombre de Cristo, para exaltar el nombre de nuestro Salvador, para glorificar su nombre, porque todo se trata de Cristo.
Todo se trata de ti, Señor. Espíritu Santo, tú que escudriñas nuestros corazones, y si tú ves un deseo de arrepentimiento en nuestras vidas, un deseo de poner bajo nuestros pies a esos gigantes, podemos libremente participar de lo que tú hiciste y recordar lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. No son prohibiciones del hombre. Aún ahí está el amor de Dios, porque quiere lo mejor para nosotros. Sé tu Espíritu Santo trayendo convicción a cada uno de nosotros, que no se pueda escuchar ni entender como una condición de hombre, Padre. Que podamos sentir en nuestro espíritu que eres tú el que nos habla. Que eres tú el que nos habla. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aún te quiero decir, iglesia, bajo esta cita bíblica, que el cuerpo somos cada uno de nosotros. Y dice que también tomamos la cena del Señor indignamente cuando no discernimos el cuerpo. Yo me atrevería a decir, de acuerdo a la Biblia, que también muchas veces como hermanos en la fe, cuando estamos peleados con alguien, cuando sacamos de nuestro corazón a un hermano, cuando tenemos un enojo con un hermano, cuando somos indiferentes con un hermano del alma, mi hermano, abstente, mejor reconcíliate primero con tu hermano, porque Dios nos ha llamado a la reconciliación. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, tomad y comed. Quiero repetir esto nuevamente. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es un símbolo de mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Pueden tomar este pan. Solo es un símbolo del cuerpo de Cristo. Y esta galletita que simboliza, o este pan, el símbolo que tengamos en este momento, al momento que tú y yo lo estamos triturando con nuestros dientes, recuerda cómo el cuerpo de nuestro Señor fue triturado. No lo tomes no estés masticándolo por masticar. El cuerpo de nuestro Señor fue triturado. Tú y yo no nos podemos imaginar cómo quedó ese cuerpo de nuestro Señor. Soportó todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento en su cuerpo. Fue triturado sin piedad. Y sabes, para que tú y yo estemos ahora aquí, con un futuro mejor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Puedes tomar. Y recordamos que este jugo representa o simboliza la sangre del Cordero. Esa sangre preciosa por la cual fuimos tú y yo lavados de nuestros pecados. Tú y yo somos limpios en el Espíritu. Tú y yo somos puros por la sangre de Jesús. Esa sangre limpia y poderosa
que limpió nuestra vida pecaminosa antes de venir a Cristo. No fue mi religión que yo tenía cuando yo nací, que mi familia me llevaba a mis padres. No fue mi religión. Fue el detener mi vida y mirar la cruz y entender que un hombre había muerto por mí, por amor a mí, que me amó incondicionalmente y que derramó su última gota de sangre para que ese cuerpo, esta vida, tu vida, mi vida, fueran tan puras ante los ojos de Dios. Tan es así que nuestro Dios, ahora que seguimos siendo imperfectos, somos humanos, personas débiles, imperfectas, ya Dios no nos ve de esa manera, porque ahora ve a Cristo en ti y en mí. Y le damos gracias por ello y recordamos. Y recordaremos siempre, siempre. Y predicaremos el evangelio, predicaremos de Cristo, predicaremos a la gente que hay un Cristo que no está muerto. Ese Cristo que tiene en sus casas crucificado, derrotado, ese no es nuestro Cristo. Nuestro Cristo vive y es victorioso y nos da vida. Es al Cristo que tenemos que reconocer y predicar todos los días que nos dé de vida aquí en la tierra. Vamos a darle una alabanza a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Vamos. Sí, Señor, gracias. Vamos, cántale a Jesús. Te alabamos a ti, Jesús. Te alabamos a ti, Jesús. Sí, Padre de la gloria. Vamos, iglesia, un momento que le des cántico nuevo. Dale un canto. ¿Qué canto traes en tu corazón para el Rey de Reyes? Para ese Cristo que nos ama y que murió por ti y por mí. Dale tu mejor alabanza, varón, mujer. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, de Padre tiene suma atracción. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Ya llegó el Cordero de Dios. Gracias, Cordero de Dios. Mi alma la condenación. Sí, gracias, Señor. Yo siempre amaré a Siempre te amaremos, Señor. Siempre te amaremos, Señor. Vos mi gloria será. Señor, toda la gloria. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Reyes?